abrió mi PowerPoint. Está buena la música por allá. Ah, mi hija me ha tenido toda la tarde con esa radio. Ya, voy a Por eso que compartir le esto. sube, le baja, lo cambia, lo enchufa, lo desenchufa. Ya me sé las canciones de memoria ya. Me imagino. Es Ya que voy los a... teléfonos antiguos como que se desconfiguraron y ella tenía música que ella sola la buscaba, po. Ya. Y ahora ya no funciona eso, como que se configuró el teléfono medio antiguay. Ya. Vamos a comenzar entonces con un repaso general sobre textos literarios y no literarios. ¿Usted reconoce la diferencia entre un texto literario y no literario? Explíquemelo porque yo se me olvidan las cosas. Estoy en un periodo de que se me olvidan las cosas, profe, por si acaso. Sí, no se preocupe. Estamos en el mismo periodo entonces. Todo Fin súper de año complicado. para los profes es caótico. No, yo a mí como que en este lapso de este año se me han juntado muchas cosas. Claro, lo primero que se resiente es la memoria. Sí, no, y se me han juntado muchas cosas, cosas así como para andar haciendo trámites por mi hija. Hoy me he complicado montones. Sí, pues más en estos tiempos que hay que hacer cola por todo, esperar por Ay, todo. claro, sí, todo, y no, y uno va a una oficina, la mandan a otra oficina, después de esa Ya, oficina lo mandan a otra oficina, y a burocracia. la final que estoy como en las mismas. Ahí mismo nomás. Oh, sí, súper complicado. Es que resulta de que yo a mi hija le tuve que hacer la pensión de discapacidad y ahora tengo que sacarle la credencial de discapacidad y sabe que han dado en todas partes y todo, ninguno me da como una respuesta así como se quiere, Mm, así como para sacarle su credencial. Ahora ya al último tengo que ir al consultorio mañana, que en el consultorio está para hablar con el asistente social, le dan hora a uno ahora. Y a mañana tengo que ir a hablar con el asistente social a ver si de ¿y alguna otra manera puede sacar. si alguien le puede dar una buena respuesta al asistente social? Yo creo que ella es la que me tiene que orientar porque me mandaron donde ella, al consultorio. Mm. Sí, mejor Y yo ya así, ¿no? Sí, ella tengo el sabe todo de veredicto memoria. del porcentaje de discapacidad de mi hija, pues. Ah, Claro. Y he andado en todas partes porque quiero sacarle el carnet de discapacidad, pero en realidad no. En Chile Atiende me dijeron, no, fui a la municipalidad, de la municipalidad me mandaron a Chile Atiende me mandó al Compin de discapacidad, del Compin de discapacidad ya me mandaron al consultorio ya. ya. No, pero yo Y creo a que ahí mí, le va a ir bien, ahí va a encontrar una buena oh, no, respuesta al y tengo asistente porque yo social. con mi hija tengo que hacer como un protocolo para salir porque es difícil andar con ella. Mm. Mm. Ya, Bueno, profe. ya, comenzamos. Los textos literarios y los textos no literarios. Yo voy a estar compartiendo pantalla, así que no la voy a ver mucho. Los textos que nosotros manejamos en nuestra vida diaria se dividen en dos grandes categorías, literarios y no literarios. Los textos literarios son aquellos que surgen de la imaginación del ser humano y que tienen un autor posible, como los textos narrativos, cuentos, leyendas, fábulas, mitos, leyendas, poemas. Los líricos, que son las poesías, los poemas y las odas, y el género dramático, que son las obras de teatro. Estas se les considera de carácter subjetivo, ya que surgen de la imaginación, de las vivencias, de las creencias, de las ideas de alguien. En su contraparte están los textos no literarios, que son aquellos que son textos funcionales que nos sirven para la vida diaria. Por lo tanto, son textos que son reales, no son ficticios como los textos literarios. No surgen de la imaginación de alguien, sino que surgen de la realidad. Por eso se le llama no literarios. En los textos no literarios encontramos los textos informativos como las noticias, las biografías, todo lo que tiene que ver con textos periodísticos. Los textos instructivos, que son aquellos como las recetas o los manuales de uso. Por ejemplo, cuando me compro un mueble para armar, viene con un instructivo. Me compro un electrodoméstico, un celular, todo trae su manual de uso. Y los textos normativos, que son las reglas y reglamentos, por ejemplo, la constitución política, las reglas del tránsito, todos esos son aquellas que van normando algunos aspectos o ámbitos de la vida de las personas.
Entonces esa es la gran diferencia entre textos literarios y no literarios. Los literarios son ficticios, no son reales, salen de la imaginación de una persona. Por ello son de carácter subjetivo porque cada uno escribe a partir de lo que quiere, de lo que cree, de lo que piensa y de lo que siente. Los textos no literarios, por su parte, son textos basados en la realidad, son reales y tienen la finalidad de ayudar, ¿cierto?, al proceso de la vida diaria. Los textos literarios son aquellos que manifiestan la función poética eh, y son géneros literarios la poesía, la novela, el cuento, el relato, el teatro y el ensayo literario, también los mitos, las leyendas y las fábulas. Todos esos son textos literarios de corte narrativo porque lo que buscan es narrar o contar una historia. Se entiende en este modo que un texto literario se caracteriza por la expresión artística del ser humano en forma escrita. Su principal función es poética, es decir, cuenta una historia, idea o seguimiento de una manera expresiva y puramente estética porque no son cosas reales. Además, los textos literarios tienen en común que son subjetivos porque el autor expresa en primeras instancias, su opinión o perspectiva personal frente a algunos temas o situaciones de contexto. Es importante recalcar este punto, ya que las obras literarias nos sirven para experimentar la libertad de expresión y pensamiento que tiene el autor a la hora de representar la realidad histórica y cultural. ¿Por qué se le llama representar la realidad histórica y cultural? Porque la representa mediante sus palabras. Lo que él cree, lo que él siente o lo que él piensa, lo plasma, ¿cierto?, en palabras de forma estética, porque para que un cuento o una novela tenga que tener éxito, tiene que estar muy bien escrita para que sea interesante. De lo contrario, no tenemos ninguna obligación de estar leyendo un cuento, no como por ejemplo leer noticias, ¿ya? Existen tres géneros literarios que son el narrativo, el poético y el dramático. El poético o lírico también se le llama género lírico. El narrativo hace referencia a todas las obras escritas en prosa en las que existe un narrador. El poético lo forman todas las obras escritas en verso, cuya finalidad es expresar o exaltar los sentimientos del poeta. Y el dramático son las obras en las que se desarrollan a partir del diálogo entre dos o más personajes. Su finalidad es la representación frente a un público. Por otro lado, los textos no literarios tienen funciones y estilos completamente distintos a los de un texto literario. ¿Por qué? Porque el literario surge de la imaginación, porque el literario es subjetivo, donde el autor puede poner sus creencias, puede creer lo que cree, lo que piensa o lo que siente sobre un tema. No así en los textos no literarios, porque el objetivo es informar, enseñar o instruir. Y yo no puedo enseñar o informar a partir de mentiras. Ahí llegó alguien más, ¿o no? Digamos. Entonces, como le decía, el texto literario no tiene la finalidad de entretener, sino que su objetivo es informar, enseñar o instruir, ¿cierto?, sobre la realidad. No busca ahondar en la pluralidad de la expresión humana a través de un vocabulario amplio, sino que principalmente lo que quiere hacer es transmitir a través de palabras que sean simples y entendibles para todos. Se presenta de forma objetiva, ¿ya? Para que ayude al lector a estar documentado en el tema sobre el que quiere saber. ¿Qué significa, cuál será la diferencia entre algo subjetivo y algo objetivo? Lo subjetivo es aquello que yo como persona creo, pienso o siento a partir de lo que he vivido, a partir de lo que he aprendido, a partir de las personas que he conocido, de todo el acervo cultural que yo tengo, la carga cultural de mi casa, la carga cultural de la calle, de mis amigos. Todos los seres humanos, de una u otra forma, nos vamos apropiando de cosas que vamos conociendo o aprendiendo en el camino. Entonces, por ejemplo, cuando yo doy mi opinión sobre un tema, por ejemplo, ya ahora yo digo, mira, yo voy a votar por este candidato, por esto, por esto, por esto y por esto. Es mi visión, es lo que yo voy a hacer, es lo que yo creo que es lo correcto,
Y es lo que yo considero que tengo que hacer a partir de que seguramente miré los debates, leí los programas, tengo esperanza, ¿cierto?, en un Chile mejor. Por lo tanto, centro mi esperanza en esta persona. Pero esa es mi opinión, es subjetiva. Lo objetivo es aquello que es real y concreto. Por ejemplo, a mí me puede no gustar el programa de gobierno de tal candidato, pero lo real, lo concreto, lo objetivo es que el programa está ahí. Que a mí me guste o no me guste es subjetivo. Porque no me gusta el candidato, porque no me gustan las medidas que tiene. Es decir, lo subjetivo tiene que ver siempre con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero. Es personal. Lo objetivo es aquello que está ahí, afuera, el objeto en sí, que yo no puedo cambiar. Es decir, todo aquello real que está representado, por ejemplo, ya la constitución política por la que están, que se quiere cambiar, ¿cierto?, con los constituyentes. Eso es un hecho objetivo porque está ahí en la realidad. Me guste o no. Si yo voté apruebo, es porque yo quería cambiar esa constitución que a mí no me gusta. Pero esas son opiniones personales. ¿Entienden la diferencia entre objetivo y subjetivo? Sí, profe, sí, ¿Sí? Ya, sí. bacán, porque esa es la principal diferencia también entre los textos literarios, que son plenamente objetivos, y los textos, perdón, subjetivos, porque cada persona escribe lo que quiere de los temas que quiere, se expresa de la forma que quiere, y, por ejemplo, un texto no literario, un periodista no puede venir a inventar una noticia. La noticia es una mejor noticia cuando está contada de forma objetiva, es decir, cuando el periodista contó o cuenta tal cual como sucedió el hecho sin poner su opinión, sin poner su apreciación. Sigamos. Ejemplo de texto no literario podrían ser una enciclopedia, un manual de instrucciones, una noticia, el prospecto de un medicamento, un libro de texto o una receta de cocina. Todas ellas instruyen al lector y le proporcionan una determinada información de manera limpia, bien estructurada, clara y concisa. ¿Ya? Esa es la finalidad última de un texto no literario, entregar información de manera limpia, bien estructurada, clara y concisa. Tenemos aquí otra visión de los textos literarios y los no literarios. Los textos literarios entonces son aquellos subjetivos, ficticios porque no existen, salen de la imaginación del ser humano y encontramos los cuentos, las leyendas, las novelas y las fábulas en los textos narrativos, la poesía en los textos líricos y las obras de teatro en los textos dramáticos. Los textos no literarios por su parte tienen otro tipo de funciones. Hay textos argumentativos. Hay textos informativos como la noticia, el resumen, la exposición, la cronología. Hay textos normativos como las instrucciones, las recetas, los reglamentos, las reglas. Hay publicitarios como los anuncios, los avisos, los volantes, los jingles, los afiches. Y los funcionales como las cartas o las invitaciones. Ahora usted me podría decir, pero profe, ¿por qué la carta, si la carta la escribo yo, es objetiva? Porque sucede que cuando yo escribo es para informar algo. Solo por eso. Bueno, antes cuando se escribía, ahora ya no se escribe tampoco. Ya no se usan casi las cartas. Más que nada para temas comerciales, más que nada se usan las cartas, pero no como con el uso que le dábamos antes nosotros. Vamos a hablar un poco sobre los textos argumentativos. Señora Marta, ¿usted sabe lo que son los textos argumentativos? ¿Los ha escuchado mencionar alguna vez? No. Y No, si es que me lo pasaron, no me acuerdo. ya. Lo que pasa es que cuando estos textos ya se empiezan a ver tipo sexto, séptimo básico, ¿ya? Y en enseñanza media. Son aquellos textos a través de los cuales yo argumento para obtener algo. Por ejemplo, si a usted le dijera mañana al asistente social que usted tiene que escribir una carta dando las razones por las cuales usted necesita la credencial de discapacidad de su hija, usted lo que va a escribir es un texto argumentativo, porque ahí usted va a entregar las razones por las cuales usted necesita algo. Y son sus razones.
Un texto argumentativo se basa en defender una idea por medio de datos, razones o argumentos. Los textos argumentativos siguen la siguiente estructura. Tienen una tesis, argumentos y conclusión. La tesis es la idea central que defiende el autor. Para cualquier cosa en esta vida, señora Marta, nosotros tenemos mínimo dos opciones: estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sí o no, querer o no querer. Esas son siempre las opciones mínimas que tenemos a las que nos enfrentamos. A veces hay más de dos opciones. La tesis es la postura que yo tomo. Sí quiero, no quiero, sí, no. ¿Ya? No hay un texto argumentativo cuando digo puede ser. ¿Ya? Generalmente, la idea del texto argumentativo es que la persona que escribe o que emite el discurso argumentativo tome una postura clara con respecto a un tema. Y esa postura se llama tesis. Los argumentos son las razones por las cuales usted defiende esa tesis. Y la conclusión es un resumen de todo lo que usted dice. Un texto argumentativo es un escrito en el que se pretende razonar una idea desde uno o varios puntos de vista. Generalmente cuando lo escribe una sola persona es de un solo punto de vista. Sirve para justificar una opinión, para apoyar una idea con distintos razonamientos que convenzan al lector de que hemos analizado paso a paso nuestro pensamiento y lo demostramos en esas líneas. Un texto argumentativo propone la opinión del autor para convencer al lector. ¿Cómo plantea esa opinión? A través de tesis, y esa tesis se sustenta en argumentos. Los argumentos son las razones. La tesis es la postura. ¿Cómo se plantea entonces la estructura del texto argumentativo? A través de introducción, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema, vamos a escoger un tema. Ya, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con la pena de muerte? Eh, Depende de lo que haya hecho la persona. Ya, por ejemplo, Los violadores sí, le daría pena de muerte. ya. ¿Usted le daría pena de muerte entonces a un violador? ¿Por qué? Sí, es que yo creo que esa gente no debería, si los toman presos, no deberían salir nunca de la cárcel. No deberían salir de la cárcel o darle la pena de muerte. Ya. ¿Ve? Ahí usted está tomando una postura con respecto a un tema. Hay muchas personas que no están de acuerdo con la pena de muerte, pero cuando uno les entrega dos o tres argumentos, inmediatamente cambian su postura. A casos como el que usted indica, violadores, homicidas y pedófilos. Todo el resto de las personas. Ahora, igual es difícil ponerse en esa posición de tú mereces morir y tú no. También es complicado. Pero para eso es que usted ocupa los argumentos, ¿cierto? Como las razones que me dio para definir en este caso que solamente aquellos que vayan presos por violación, los violadores, sean condenados a pena de muerte. Eso que usted hizo ahí fue entregarme una opinión a través de una tesis en la que usted me plantea que está a favor de la pena de muerte en algunos casos y me argumenta en qué casos y por qué. Eso que usted hizo ahí es un texto argumentativo. Hablemos de otro tema. ¿Ha escuchado el término eutanasia? Sí, de las personas que están enfermas bueno, yo lo he visto que hay personas que están enfermas y piden para no sufrir, Claro, dependiendo de lo que estén enfermos. claro, para no sufrir y para no seguir endeudando a las familias. Algo así, ¿sí? Sí. La eutanasia es un derecho que hay en algunos países de Europa, en la cual la persona que tenga una enfermedad terminal irreversible y que ya esté con cuidado solamente paliativo, es decir, que la ciencia ya no puede hacer nada más, Como que esté desahuciada. exactamente, toma la opción de morir, por las razones que sea, para no sufrir más, para no ver sufrir a la familia, para no endeudar a la familia, y decide morir. Y muchas veces son las mismas familiares los que
en este caso ayudan. Y estos tipos de casos siempre presentan una gran discordia familiar porque lo normal es que uno quiera prolongar la vida de las personas que ama por todo el tiempo posible, ojalá hasta la eternidad. O eso como uno lo ve de afuera. Pero cuando uno está en la posición, cuando uno está viendo que la persona se va apagando de a poquito, que está sufriendo, porque hay enfermedades que son muy dolorosas, muchas veces toma la postura de ayudarlo. ¿Usted estaría de acuerdo que aquí en Chile se legislara sobre la eutanasia? Yo la otra vez vi que querían legislar, pero aquí no existe eso aquí en Chile, ¿cierto? No, no existe. No, No, no no existe. existe. Pues si querían hacer una ley parece, pero no resultó nada. Porque aquí de hecho no existe, pero habían pedido, yo la otra vez vi, porque yo miro las noticias todos los días, y la otra vez yo había visto un caso de una niña, que era una lolita nomás, que ella estaba pidiendo eso, pero aquí no existe eso acá en Chile. Después murió la chiquita. Sí, sí, yo creo que Sí, estamos hablando de la misma niña. hicieron una Sí, era niña una jovencita, bebé. fue en el gobierno de Sí, la Bachelet que ella le pidió a ella sí, que le sí, dé sí. la eutanasia. Claro, Mm, mm. claro, pero lo que pasa es que yo conversé este tema con mis alumnos y les afectó el ver a una niña tan jovencita como ellos de repente pidiendo morir, pues, Sí, para porque no... ella no soportaba los dolores que tenía por la enfermedad que ella tenía. Exactamente. Sí, sí. Entonces, claro, conversar de temas importantes o como por ejemplo hablar del aborto, ¿ya? Ahí saltan una serie de eh, razones, de ideas o argumentos que están representadas, ¿cierto?, por la iglesia, por los liberales. Entonces, cuando uno entra en estos temas en los que nosotros podemos, yo le puedo mostrar a usted claramente lo que es un texto argumentativo, porque me imagino que ahora lo entendió, señora Marta, que es un texto argumentativo. Disculpe, profe, yo llegué atrasada a la clase. No, no se preocupe, no se preocupe. Llevábamos media hora recién, todavía nos queda una hora. Estamos viendo lo que es el texto argumentativo. Lo voy a volver a explicar, aunque la señora Marta ya estaba desde el comienzo. Partimos viendo la diferencia entre textos literarios y no literarios, ¿ya? Para comprender cuál es la diferencia de fondo, la diferencia que hay diametral entre uno y otro. Los textos literarios son aquellos que salen de la imaginación de las personas y en la que la persona plasma su personalidad, es decir, son escritos subjetivos, porque el que escribe pone sus opiniones, sus apreciaciones, sus creencias, todo lo pone desde su propio punto de vista, por eso son de corte subjetivo. Y encontramos ahí tres géneros: el género narrativo, con el cuento, las novelas, las leyendas, las fábulas, los mitos, las leyendas, y los textos líricos con la poesía, las odas, los sonetos, los romances, las coplas, todas las formas poéticas que hay, y los textos y el género dramático, ¿cierto? A partir de las obras dramáticas u obras teatrales. Luego tenemos los textos no literarios, que son aquellos que son todo lo contrario de los textos literarios. Los literarios son ficticios, los no literarios son reales. Los literarios son subjetivos, los no literarios son objetivos, porque están basados en la realidad. Y tienen como finalidad, ¿cierto?, hacernos la vida más funcional. Son textos completamente reales, basados en la realidad. Los textos literarios son ficticios, están basados en la imaginación. Encontramos algunos tipos de textos no literarios como los textos argumentativos, que son los que estábamos trabajando ahora. Los informativos, donde encontramos noticias, resumen, exposición, cronología, reportaje, crónica y todos los textos que son periodísticos. Los normativos, que son aquellos que entregan instrucciones, como las recetas, reglamentos, reglas, y los instructivos, ¿ya? Los publicitarios, como los anuncios, los avisos, los volantes, los jingles y los afiches.
y los funcionales, que son como las cartas y las invitaciones. Esa es la gran diferencia entre textos literarios y no literarios. Los literarios están basados en la imaginación de las personas, son de corte subjetivo, y los no literarios están basados en la realidad y son de corte objetivo. Lo subjetivo es aquello que yo pongo en mis escritos o en mis ideas a partir de mi experiencia. Generalmente cuando yo doy una opinión sobre un tema estoy siendo subjetivo. Le decía yo a la señora Marta el ejemplo de los candidatos presidenciales para este domingo. Que hay 6 o 7 candidatos, no sé cuántos son, eso es un hecho que es objetivo, es real. Lo subjetivo es mi opinión. Ah, yo voy a votar por este porque este me gusta, este me cae bien, me gusta su sonrisa, tiene cara de que es franco, me gusta su programa, me siento interpretada, me siento representada. Esa es una opinión, eso es subjetivo. O no me gusta el programa de este gallo porque lo encuentro fome, porque no apoya a las mujeres, porque no sé, porque no toca el tema de la educación, por ejemplo, pero eso es subjetivo. Lo objetivo es que el programa está ahí, está hecho, es real. Lo subjetivo es si a mí me gusta o no me gusta. Los textos argumentativos se basan en defender una idea por medio de datos y razones o argumentos. Tienen la siguiente estructura. La tesis, que es la postura que defiende el autor. Los argumentos, que son las opiniones y los datos concretos que justifican la tesis. Y la conclusión, que es el resumen de todo. Y aquí estábamos, ¿ya? Un texto argumentativo propone la opinión del autor, ¿cierto? Para convencer al lector o para convencer a alguien. En el caso de que yo hable, soy el emisor y quiero convencer al receptor. Plantea una tesis, ¿cierto? Que se apoya en argumentos y la estructura del texto argumentativo es introducción, desarrollo y conclusión. Estábamos conversando sobre algunas situaciones de la vida cotidiana con la señora Marta para poder entender de qué se trataba esto. ¿Cuál es el nombre de la señora que llegó ahora al último? Jessica, Ya, señora Jessica. Vamos a plantear otro ejemplo para que usted participe. ¿Qué opina usted del aborto? ¿Cree usted que se debe legislar con respecto al aborto? ¿Libre? Me gustaría escuchar su opinión. sobre el aborto, ¿qué opino? ¿Sí? ¿Qué opina sobre el aborto? Mm, pucha, ¿Está de yo acuerdo usted? personalmente, yo estoy en contra del aborto, Ya, ¿por porque yo qué? creo que se le quita el derecho de vivir a una persona y que hay miles de formas como para evitar hacerse un aborto, como cuidarse, como hay otras posibilidades antes de que uno quede embarazada. Ya, súper. Estamos hablando del aborto libre. ¿Qué opina usted de lo que de lo que existe en Chile como ley, que es el aborto en las tres causales? Las tres causales son inviabilidad del feto, es decir, cuando el feto ya viene con problemas, no va a nacer vivo y si nace vivo, uno, va a sufrir mucho y dos, va a durar muy poquito. Riesgo de la vida de la madre, que el parto significa que la madre se va a morir. Y violación, ¿cierto? Yo hice un trabajo con mi curso, pero con el tema de la violación en menores de edad. ¿Qué opina usted del aborto en las menores de edad en caso de violación? ¿Estaría a favor ahí? Profe, a quién le pregunta a mí? A usted, señora Jessica, sí. Ah, sobre el tema de la violación. Y en menores Es de edad. algo, sí, bueno, es algo sumamente fuerte, el tema de la violación a menores de edad. En ese caso, no sé, no sabría qué decirle, pero esto yo 100% apruebo lo que es la vida. Esto, yo sé que el tema de una violación, de hecho tengo una amiga que ella es producto de una violación, po. Y entonces me,
no me imagino que por la culpa de una violación le quiten la vida a alguien que también tiene deseo de vivir, po. Hay tantas formas como adopción, como otras cosas igual. Esto en el tema de la violación, digo, ya de los Claro, no, otros no, sí, eso temas, estamos hablando. Y en menores de edad le estoy hablando, no de mujeres grandes. sí. Bueno, eso es mi respuesta. Ya, súper. Señora Marta, ¿qué opina usted al respecto? ¿Es partidaria Yo opino lo contrario de la señora, de la opinión que dio la de la señora. señora Jessica? Ya, cuénteme. Porque si es menor de edad, eh, yo estaría de acuerdo en un, porque es una violación a una menor de edad. Y yo creo que una cosa así es obvio que una persona queda psicológicamente para toda la vida mal, por ser menor de edad, y imagínese qué va a hacer con un niño así producto de una violación. Y si lo llega a tener, igual, no sé, en mi caso mío, yo creo que no, colocándose uno en un caso así, no, no, no. Darle una adopción igual sería doloroso, po. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo que por las tres causales eh, exista el aborto. ¿Ya usted está de acuerdo con lo que se legisló aquí en Chile? Sí, Ya, yo creo eso, que por las tres causales, sí, por violación, por otro, por las otras cosas, por las claro, por tres, la las inviabilidad otras del no me feto, acuerdo cuáles son. la inviabilidad del feto y el riesgo de la vida de la madre. Sí, yo creo que sí, ahí sí. Ya, esta discusión, señora Jessica, esto es un texto argumentativo que nosotros acabamos de hacer. Cada una de ustedes planteó su postura y planteó sus argumentos o razones. Eh, nadie nadie tiene el poder de decirle a ustedes que alguna de las dos está equivocada, porque ambas tienen razones que son de peso, ¿ya? Pero en el fondo eso es argumentar. Un texto Claro, argumentativo sí, tiene... profe. Sí, hablando del tema, otra En este caso, cosita que este tema nosotros que estamos podemos opinar hablando, mucho igual, profe. ¿Ya? Nosotros podemos opinar mucho, pero al final la decisión es propia de cada persona. Exactamente. Nosotros siempre tenemos una opinión con respecto a todos los temas que nos rodean, pero otra cosa es con guitarra, ¿ya? Por ejemplo, siempre que yo hablo del tema de la pena de muerte, la mayoría está en desacuerdo, pero cuando nos ponemos en situaciones que nos tocan a nosotros, la opinión cambia. hay que estar en el pellejo de la persona Exactamente, porque para cuando a uno opinar. le pasan las cosas, recién abre los ojos. Uno siempre tiene preocupaciones, siempre tiene cosas que hacer, siempre tiene problemas. Por lo tanto, muchas cosas o situaciones de las que uno escucha o ve, a lo más uno dice, ¡ay, pobrecito! Pero cuando a nosotros nos toca es que la cosa es distinta, po. Y muchas veces son las mismas situaciones las que nos hacen cambiar de opinión. Entonces, planteando esta conversación era que yo quería que ustedes entendieran que cuando se conversan situaciones como esta, o si ustedes tienen que escribir, por ejemplo, su opinión sobre los temas que conversamos, eso es un texto argumentativo. Ustedes lo ocupan todos los días para cosas tan mínimas como cuando sus hijos eran pequeños y les pedían permiso, ¿cierto?, para salir. ¿Y dónde vas a ir? ¿Y a qué hora vas a volver? ¿Y por qué tendría que darte permiso? Ahí ustedes ya están practicando, ¿cierto?, el texto argumentativo. Este es un texto que está siempre presente y sobre todo presente en las conversaciones, porque uno siempre está opinando sobre las cosas, sobre los demás, pero siempre uno está opinando. Aquí hay un ejemplo de texto argumentativo. Por ejemplo, fumar perjudica seriamente la salud. Argumentos, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Como conclusión, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo breve de lo que sería un texto argumentativo, con otro tema importante también y actual que es el cigarro. Luego encontramos, chiquillas, los textos expositivos.
El texto expositivo tiene como finalidad explicar un hecho. Para eso es explicar o exponer. Para eso se escribe un texto expositivo. Tiene que ser con un lenguaje sencillo, con un orden lógico como cualquier tipo de texto, y donde el emisor no dé su opinión. Por ejemplo, cuando ustedes toman cualquier enciclopedia, porque el mejor exponente del texto expositivo es la enciclopedia. Ustedes toman una enciclopedia y leen, ¿cierto?, un pequeño artículo sobre los dinosaurios, es un texto expositivo. El autor ahí no puso su opinión. Lo único que hace el autor es recopilar información concreta y real sobre el dinosaurio y lo pone o lo plasma en un papel. Eso es un texto expositivo. Su función es informar, ¿cierto? O explicar sobre un tema. Usa un vocabulario específico. Si vamos a hablar de dinosaurios, ¿cierto? Nos puede mencionar los tipos de dinosaurios que existían, ¿ya? Entrega definiciones, ejemplos, reformulaciones, aclaraciones, entre otras. ¿Y dónde encontramos nosotros los textos expositivos? En los manuales de estudio que ustedes tienen, por ejemplo. Ese manual de estudio es un texto expositivo. Entradas de diccionario, artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros. ¿Ya? Podemos decir que el fin del autor que se dedica a escribir este tipo de texto es en la mayoría de ocasiones la enseñanza. Están escritos, se redactan para que el público que lo lea aprenda algo y lo haga de una forma ecuánime, sin que el punto de vista del autor o autores pueda incidir en el pensamiento. Un ejemplo de un texto explicativo o expositivo podrían ser los libros de historia. En ellos se escriben los acontecimientos relevantes ocurridos en épocas pasadas, siempre basándonos en hechos reales que han sido comprobados. Entonces llevamos dos tipos de texto. El argumentativo, ¿cierto?, que es aquel que me sirve para dar a conocer mi opinión o tratar de hacer cambiar de opinión a alguien. Y el texto expositivo, que es aquel que nosotros encontramos como en los textos de estudio, en las enciclopedias, cuyo fin es nada más que informar y explicar sobre un tema. Tiene una estructura simple, introducción, generalmente el primer párrafo, y el resto que sería el desarrollo y la conclusión, que sería el último párrafo. ¿Ya? Pero siempre están relacionados con el tema en cuestión. Ejemplo de un texto expositivo. Aquí hay dos ejemplos. El primero dice: Napoleón Bonaparte fue un militar nacido el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, perteneciente a Francia. En el seno de una familia numerosa y padre abogado, formaba parte de lo que en aquella época era considerado la nobleza francesa. En 1804 fue nombrado emperador de Francia gracias a sus hazañas bélicas, controló más de media Europa hasta que se fue derrotado definitivamente en la conocida batalla de Waterloo en el país de Bélgica. Su personaje suscita admiración y repulsa a partes iguales, ya que su inteligencia le llevó durante muchos años a ser el personaje relevante en Europa, pero también provocar numerosas batallas en las que murieron decenas de miles de personas. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena. Ese es un texto expositivo. Y acá abajo tenemos otro ejemplo. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas cualidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Ahí ustedes tienen otro ejemplo de texto expositivo. Si ustedes se dan cuenta, no hay opiniones personales ni de ningún tipo, sino que lo que se hace aquí es entregar netamente información. Luego tenemos los textos científicos, que son los que se producen en el contexto de la comunidad científica con la intención de presentar o demostrar los avances producidos por la investigación. Imagínense cuántos textos científicos se habrán escrito con la famosa vacuna del COVID antes de inventarla. Todos los intentos fallidos que hubieron, aparte que fue una carrera desesperada por encontrar una vacuna. Pues todos esos intentos tienen que haber generado
textos de corte científico y los textos periodísticos que ustedes los ven todos los días. Cuando hablamos de textos, hablamos de dos formas de texto, oral y escrito. Los dos son considerados textos, ya para que ustedes sepan. Los textos periodísticos son los susceptibles de aparecer en el contexto de la comunicación periodística. Suelen subdividirse en géneros informativos que tienen por función transmitir una determinada información al lector y géneros de opinión que valoran, comentan y enjuician las informaciones desde el punto de vista del periodista o de la publicación, pero están bien separados uno de otro. ¿Ya? Entre los primeros, los fundamentales son la noticia, el reportaje; entre los segundos, la editorial, el artículo de opinión, la crítica o columna. Es decir, en un periódico yo voy a encontrar los dos tipos de textos, ¿ya? Pero el más objetivo es el que tiene que ser más objetivo, tiene que ser la noticia y el reportaje. Para opinar aparecen después la editorial, el artículo de opinión, la crítica y las famosas conocidas cartas al director, ¿ya? Que esas van en la editorial. La noticia es un tipo de texto informativo que relata un acontecimiento de actualidad y de interés público. El lector recibe la información sin ningún tipo de valoración personal u opinión del periodista. Lo que yo les decía, tiene que ser lo más objetivo posible. Para que yo lea una noticia que está muy bien hecha, tiene que tener respondidas las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿A quién le pasó? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿En qué método? ¿Con qué método? ¿Dónde? El sitio o lugar donde se produjo. ¿Cuándo? El tiempo, año, día, hora, minuto. ¿Y por qué? La causa, ¿cierto? Ay, perdón. La causa por la cual sucede esto. Si están las 6 preguntas respondidas, es porque la noticia está bien hecha, ¿ya? Otra característica de la noticia es que es breve. Las noticias son breves cuando yo las leo en el diario. Son breves en la tele. Cuando son extensas, cuando hacen reportajes. La forma de poder ahondar en una noticia es a través de un reportaje, pero la noticia siempre está cubriendo el hecho que está pasando ahora, la situación actual, y tiene que ser breve. Si yo quiero ahondar, quiero explayarme en el tema de una noticia, se hace un reportaje. La lectura de texto informativo se localiza en periódicos, folletos, publicaciones, revistas, anuarios, etcétera. Y luego tenemos los textos instructivos, que son aquellos que tienen más contacto con nosotros, ¿ya? Eh, el uso mismo de los medios tecnológicos nos exige seguir instrucciones, permitiéndonos el manejo de este tipo de textos instruccionales. Los textos instructivos tienen el propósito de orientar los procedimientos de forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Un ejemplo muy común son las recetas de cocina, cómo usar un determinado producto, las guías de tejido de ropa con determinadas técnicas, los manuales de construcción de muebles por pieza. Ya más de una vez ustedes se han enfrentado, ¿cierto?, a estos tipos de texto y tienen que ser muy minuciosos. No sé si ustedes recuerdan el caso de esta señora que le ganó un juicio a la tercera, pero un juicio que se demoró muchos años porque ella empezó a hacer la receta de unos churros y se quemó la cara, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa noticia? No, de esa noticia no me acuerdo. No se No, acuerda, se pasó hace muchos años, muchos, ya, muchos años. Una señora dio la receta de los churros en el diario La Tercera, en un suplemento, no sé si era mujer, no me acuerdo. Y la ya, hizo y resulta que la receta estaba mala, tenía mucha agua y cuando esta señora tira los churros al sartén, por la cantidad de agua que había, le saltó todo el aceite en la cara y ella se quemó gravemente la cara. Y le entabló un juicio que se demoró años, yo creo que se demoró como 15 años hasta que le ganó a la tercera. Entonces, esa es una prueba de que los textos instructivos, las recetas, no pueden ser inventadas. Una receta tiene que ser, uno la puede tomar muy a la ligera, pero una receta tiene que ser sumamente cauta en lo que, y súper probada antes de publicarla. Eh, si no, produce situaciones como esa o las inflamaciones con aceite, por ejemplo. Cuando también el aceite rebalsa,
que tiene que haberle pasado a esta señora, rebalsa el sartén, ¿cierto? Y cae con la llama del gas, eso se incendia hacia arriba, así es muy, muy peligroso. No, Entonces, y de hecho es peligroso, y eso sabe en qué depende harto igual el aceite que uno ocupe. ah, claro, Yo debe soy una ser. convencida de eso. ¿Sabe por qué? Porque uno cuando ocupa de por sí uno, yo para freír yo ocupo del aceite barata. Sí, pues yo también. Sí. Para Y, cocinar otro. y hay que tener cuidado en ese aceite porque en realidad uno a lo que echa a freír, uno nota cuando el aceite se sube para arriba, po. Sí, pues. Sí, aparte que yo siempre que frío, igual lo coloco antes de que esté en el punto de, para probarlo. No, Sí, no llego y porque pongo uno algo nota. porque me quedé tan marcada Mm. con la historia de esta señora que le destruyeron la cara con una receta mal hecha, se comprobó que la receta estaba mala. Claro, ¿no? Y si se nota que diga, igual que cuando uno anota una receta de las cosas que lleva un kuchen, por ejemplo, hay que hacerlos como las medidas exactas Sí, y ya un kuchen es como que ya uno sabe que tiene que hacerlo así, si no queda malo, po. sí, pues, claro. Por eso es ¿Sí? súper importante entender que, valga la redundancia, entender la importancia de los textos instructivos porque son aquellos que nos ayudan a organizar, ¿cierto? Siguiendo ciertos pasos, cosas importantes como la cocina, como tomar los remedios. Todos los remedios traen un instructivo también adentro, que dice con qué enfermedades se puede ocupar ese remedio, con qué enfermedades no, qué hacer en caso de sobredosis. Todo eso viene explicado dentro del instructivo. O si yo quiero armar un mueble, ¿cierto? Tienen que venir las piezas con número. Entonces los textos instructivos son súper útiles para la vida diaria que nosotros tenemos. Y quiero que veamos un poquito de poesía. Espérenme, chicas, que voy a ir a buscar otro PowerPoint que hice sobre poesía. Ya, voy a compartirlo ahora. ¿Cómo están en poesía, chicas? ¿Entienden la poesía, la estructura, en qué consiste, cuál es su finalidad? Yo bien poquito. Poquito, ya, entonces está bien que la pasemos, porque he visto que en las pruebas de ustedes siempre salen poemas. Ya. Lo primero que les voy a explicar, ¿cierto? Es brevemente de qué se trata la poesía. Eh, la poesía es hermosa, pero no toda la poesía es para nosotros, dependiendo de la vida que tenemos, dependiendo de las experiencias, dependiendo de nuestros gustos. Hay poesía que nos va a llegar al alma y hay otra poesía que simplemente nos va a aburrir y vamos a bostezar, ¿ya? Y eso es normal. La poesía se enmarca dentro de lo que se llama género lírico, uno de los tres grandes géneros literarios. El primero es el narrativo, el segundo es el lírico y el tercero es el dramático. Ya recuerden que los textos líricos son aquellos que salen de la imaginación de las personas. Y no hay nada más subjetivo en el mundo que la poesía. El género lírico proviene de Grecia, como también lo hace el teatro, la matemática, la filosofía y la democracia como sistema político de un país. Se le llama género lírico a la poesía porque en la antigua Grecia el poeta declamaba sus poemas al son de una lira que es un objeto de cuerda. Por eso se le llama género lírico, ¿ya? A veces lo van a encontrar como género poético, pero otras veces como género lírico, y es lo mismo que la poesía, ¿ya? La poesía se lee con entonación, por supuesto, ¿ya? Se escribe en verso. Un verso es cada línea del poema y un conjunto de versos se denomina estrofa. Una poesía, como nace de la imaginación de la persona, de los sentimientos, puede tener todas las estrofas y todos los versos que quiera.
puedo escribir de todos los temas que a mí se me ocurran, ¿ya? Se caracteriza, ¿cierto?, por la belleza del, por la belleza de las palabras o la forma bella en que está escrito, la subjetividad, es decir, cada uno escribe lo que cree, lo que piensa o lo que quiere, porque son breves, porque tienen musicalidad en el caso de tener rimas consonantes y asonantes, y porque son emotivas. Su objetivo principal es expresar o despertar emociones, sentimientos, sensaciones. Existen dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. Y también el poeta cuenta con ciertos recursos literarios que le permiten hermosear, perdón chicas, mi perrito está molestando acá, hermosear sus poemas, y para ello utiliza figuras literarias como la comparación, la metáfora, la onomatopeya, la personificación, que se las voy a explicar un poquito más adelante. El tema de un poema depende del sentimiento que quiera expresar el poeta. De este modo puede hacer poemas que hablen sobre la naturaleza, el amor, la muerte, la vida de alguien o la libertad. También de la guerra, del desamor. Podemos escribir poesía de lo que nosotros queramos. Se le llama género lírico al conjunto de obras literarias escritas generalmente en verso que expresan sentimientos, emociones, estados de ánimo. En un poema nosotros vamos a ver solamente las dos primeras partes. El verso, que es aquello que le da musicalidad a un poema, ¿cierto? Y que recae en la última palabra de cada verso, ¿ya? Perdón, el verso es y estaba dando la de la rima. El verso es cada línea del poema. Tan simple como eso. Una línea del poema, a excepción de que no sea la del título, porque ese se llama título, pero de ahí hacia abajo todas las otras líneas se llaman versos. Y los versos muchas veces tienen rima. Hay tres tipos de rima. Pues en realidad se dan cuenta que son dos, porque la primera es la consonante, que es donde riman vocales y consonantes, ahí vamos a ver ejemplos. Y la asonante, que es aquella donde solamente riman las vocales. El otro tipo de rima es la rima libre, es decir, no rima por ningún lado, en el fondo. Por eso le decía que simplemente hay dos. Aquí estamos viendo un poema como tal. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Cada una de estas líneas, ¿cómo se llamaba cada una de las líneas del poema? Chicas, ¿cómo se llama una línea del poema? Estrofa, Versos. Una línea se llama verso. El conjunto de versos se llama estrofa. Por ejemplo, esta estrofa que está acá, ¿cuántos versos tiene? 4, 4 versos, perfecto. ¿Y la segunda estrofa cuántos versos tiene? 4, ¿Y la tercera? igual 4. Igual 4. Hay formas poéticas donde el primer verso tiene 4, el segundo tiene 3 y el tercero tiene 4, por ejemplo. Y por eso se va a llamar distinto, o copla, o romance, ¿ya? Pero en el fondo lo que nosotros tenemos que aprender es que cada línea de un verso se llama, de un poema se llama verso, y que el conjunto de versos, sean 2, 3, 4, 5, 8, se va a llamar estrofa. Y todo eso da origen a la poesía. Eso es una poesía. Si la vamos a mirar estructuralmente, una poesía está compuesta de versos y estrofas. Nada más que eso. Así de simple. Y de un título, por supuesto. La rima es un recurso que consiste en la repetición de un sonido al final de un verso.
¿Qué quiere decir esto? Yo voy a buscar la rima siempre en la última palabra del verso, no al inicio, no a la mitad, sino que siempre. Donde yo tengo que buscar la rima es en la última palabra de cada verso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos princesa y fresa, terminan exactamente igual en esa. Ese tipo de rima, donde tenemos vocales y consonantes, porque la E es una vocal, la S es una consonante y la A es una vocal, esa es una rima consonante. Y abajo color y flor, las dos terminan en lor. La L es consonante, la O vocal, la R consonante. Por lo tanto, también es una rima de tipo consonante. Camión y avión, cajón, ¿ya? Todas esas son rimas consonantes porque terminan igual vocales y consonantes. Y una rima yo siempre tengo que buscarla en la última palabra de cada verso. Siempre, siempre en la última. Los recursos literarios de los que yo les hablaba delante, que puede utilizar un poeta para dar mayor expresividad, ¿cierto?, a su obra, son la personificación, que es un recurso literario que consiste en atribuir facultades humanas a un animal, a una planta o a un objeto, que claramente no las tienen. Este tipo de recursos se utiliza mucho en la fábula. ¿Ustedes se acuerdan que en la fábula los protagonistas siempre son animalitos? ¿Recuerdan eso o no? En No, la profe. fábula, los protagonistas siempre son animalitos que tienen conductas humanas. Sobre todo en las fábulas griegas, por ejemplo, de Esopo, que son las más conocidas a nivel mundial, siempre se trataba de enseñar, ¿cierto?, alguna conducta a partir de la creación de una fábula, y que la fábula no tenía como personajes a humanos, sino que animalitos. El conejo, no sé, pues el león y el ratón, eh, el erizo y el conejo, siempre hay muchísimas. Y ese tipo de texto utiliza la personificación. Después está la hipérbole, que es una exageración. Por ejemplo, todos hemos dicho, estoy muerta de hambre, estoy muerta de frío, me muero si no estás, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Cuando éramos chicas y hacíamos algo, ay, mi mamá me va a matar. ¿Ya? Esas claramente eran exageraciones, porque si la mamá nos hubiese matado, ella habría estado presa y nosotros habríamos estado huérfanos. ¿Ya? Entonces, eh, son recursos que tiene el poeta para darle mayor expresividad, ¿cierto?, a su obra. Está la onomatopeya, que es cuando imitamos sonidos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que uno en la puerta hace toc, 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 o el pollito hace pío, o el perrito hace guau, o el gatito hace miau. Eso es una onomatopeya, ¿ya? Todo eso se puede usar en una poesía. Voy a buscar un ejercicio que tengo de poesía. Espérenme un ratito. Vamos a hacer un ejercicio de rimas, chicas. Les voy a dejar un enlace para que lo desarrollen. Ese enlace, profe, tenemos que desarrollarlo ahora. Sí, se hace el online y lo revisamos al tiro. Espérame que estoy buscando uno que sea sencillito.
Este es el más sencillito que hay. Vamos a ver los tipos de rima. Ah, ya, sí, este está súper. Ya, al tiro les comparto el enlace y lo vamos a ir resolviendo al tiro entre las tres. Lo voy a poner en los mensajes. Pinchen ese enlace y van a llegar al ejercicio. Vamos a ver un poquito los tipos de rima. Me avisan cuando estén adentro. Envíelo de nuevo que yo no pude pincharlo. Enseguida. Ahí está. No, desapareció de nuevo. Volver a poner. Ahí se lo volví a poner. Vea si puede entrar. Ojalá que pueda. Profe, Dígame. yo aprieto el enlace, a mí me aparece, pero yo no sé, el teléfono yo no lo sé manipular mucho. No, no se preocupe. Es importante que lo vaya mirando para que lo vayamos conversando. Es que lo que pasa es que yo me voy al enlace, me aparece, pero yo no sé cómo hablarle a usted porque yo por el micrófono, no sé. Ah, tiene razón. Claro, si es por teléfono. Entonces yo lo voy a compartir. Ya, no importa. Déjelo. Yo lo voy a compartir. Lo voy a buscar y lo voy a compartir. Denme un ratito. Debería compartirlo así como ha compartido las otras cosas que ha Sí. estado enseñando usted. Porque ir allá al otro lado a mí me complica. No, Claro, no, si no está sé en teléfono cómo. es difícil. Sí, no se puede hacer las dos cosas. Sí. No me deja ver tampoco. Ahí está, pero A no lo me mejor se puede, pero yo en mi caso no tengo idea cómo es. Ya, ahora sí. Papito, quédate tranquilo, hijo mío, ya. Odi. Ahí está. Ya. Ahí está, chicas. Esto para que veamos la rima consonante. Por ejemplo, ¿qué palabra rima con luna? Sol, mariposa, abeto o cuna. Cuna, Cuna. ¿Ya? Esa es una rima consonante. ¿Qué palabra rima con casa? asa, Asa, Ya, perfecto. ¿Y con gato? pato, Ya. ¿Y con asunto, mesa? as, ¿Y con mesa? Vanessa, Vanessa. ¿Y con cama? rama, Rama. ¿Y con caña? araña, Ya. ¿Y con sala? mala, Mala, perfecto. Ese tipo de rima se llama consonante, porque si ustedes se dan cuenta, terminan todas iguales. Ya, avancemos. Ya, aquí hay que unir con flecha. Ustedes me dicen, dado con qué palabra arriba, ahora tenemos que cruzarnos para unir con flechas. con soldado, Ya, dado con soldado, ya. ¿Cuál más? Ratón con, limón, ya, ratón, limón, ya. Queso con,
Beso. Beso, perfecto. Cangrejo, conejo y tomate. Con conejo, ¿no? Esto con ¿Tomate con qué rima? Con chocolate. Ya ahí le creo. con chocolate. Ahí sí que le creo. Estaba engrupiendo nomás, po. Y ahora vamos a hacer otra rima. A mí me encanta la pera. Si quieres probarla, ¿qué palabra me sirve ahí? A ver. Espera, Espera, perfecto. Hoy tenemos helado de piña para el niño y para la... niña, La gente dice que soy glotón porque me chifla él. pantalón. No, esa es la alternativa. Pero igual servía. No, sí, igual servía. Yo pensé otra cosa. ¿Qué alternativa nos sirve aquí? ¿Cuál de No, las ahí alternativas? sí que no sé cuál sería. Melocotón, po, glotón con melocotón, no con pantalón. Nunca debe faltar en la mesa un sabroso helado Fresa, de esa. Es bueno comer sandía por la noche y por él. día, A mi papá le gusta el coco y se lo come poco, ¿ah? poco, Ya. La mejor fruta para la playa es comerse una. ¿Una qué? La mejor fruta para la playa es comerse una. papaya, Eso sí, pues niñitas. Dicen que la fruta más sana, dicen que es la fruta más sana. ¿Sabes que hablo de la? manzana, Exacto. Ya. Ven, chicas, esas son rimas que son consonantes. Vamos a ver si hay alguna otra actividad. A ver, y esta. No, esta no me gusta. Me voy a volver otra vez. Voy a buscar otra, si había visto otra. Que ahí sí teníamos que buscar el... profe, ¿esta clase va a quedar grabada para repasarla Por después o supuesto. no? Sí, pues, por supuesto que hay que grabar a mis niñas. Esta es buena. Ya. Aquí igual vamos a practicar rimas. Rima consonante. Ya. ¿La ven? Veo Google nomás, nada más. No se ve nada. Ah, tiene razón, pues no estoy compartiendo nada. Pues. Eso es pajarona. Ves que tengo que abrir en otra ventana el... Espérenme. Voy a llevarlo al tiro para allá. Llevar al tiro para allá mi ejercicio. Oh, y ahora sí. Lanzamos a hacer este. Aquí igual vamos a jugar con rimas. Por mi ventana veo cada... ¿Qué palabra nos puede servir ahí? Mañana, Mañana, perfecto. Vamos a llevarla para allá. Bellos y cantantes pajaritos, que no se despierte mi...
¿Qué palabra podría ir ahí? Que no se despierte mi ¿Mi hermana? hermana, perfecto. Que no se despierte mi hermana. Que no los espanten sus... ¡Perros! ¡No! Gritos. ¡Grito! Esta poetisa me va a matar. Que no los despierten sus gritos. Dice, yo los quiero, pero ellos vuelan tan... Ya, yo los quiero. Alto. No, pero las palabras que están ahí. No invente, no invente, porque las palabras están ahí. Es que a lo mejor nosotros decimos cualquier cosa porque no se ve el recuadro de que dice ventana, perro, eso, pero lo de abajo, Ese, lo po. que está escrito, lo que Que yo usted ya está leyendo es es que por como... eso se los leí, po. Por eso se los leí, pues dice, yo los quiero, pero ellos vuelan tan, solo los puedo y escuchar su dulce. Agarrar Sí, y abajo alto. alto, sí. Espéreme. Yo los quiero agarrar, pero ellos vuelan tan alto, solo los puedo Mirar. mirar, perfecto. Solo los puedo mirar y escuchar su dulce. Canto, No, sí, sí, canto. Espéreme, que aquí hay una rima, agarrar con mirar y alto con canto, sí. No, es piar, canto va acá. Me despiertan con su dulce canto, aquí va a piar. Claro, yo los quiero agarrar, pero ellos vuelan tan alto, solo los puedo mirar y escuchar su dulce piar. Después dice, me despiertan con su dulce canto, me levanto corriendo de la... Y yo los miro cada... Y aquí es, me levanto corriendo de la Cama. cama, ¿cierto? Sí, cama. Yo los miro y los miro, cada sentada detrás de mí. Día. Espérenme, acá abajo va ventana, de eso estoy segura. Sentada atrás de mi ventana. Déjeme ver cuál es el orden de la rima aquí para encontrar el... Día me parece lo anterior. Yo los miro y los miro. Día. Cama, ventana. atardecer, No es día. Yo los miro y los miro cada día sentada detrás de mi ventana. Ahí está. Ya. Ese era un ejercicio, ¿cierto? Para que uno nos riamos y dos, entendamos, ¿cierto?, de qué se trata la rima. Eso es una rima. Agarrar, por ejemplo, yo los quiero agarrar, pero ellos vuelan tan alto, solo los puedo mirar y escuchar su dulce piar. Es decir, ahí hay tres versos que riman entre sí. Siempre puede haber uno que no rima. Por ejemplo, en el último es cama y ventana.
Arriba tenemos mañana, hermana, ¿cierto? Y gritos que no riman. Pero eso le da musicalidad a un poema cuando las palabras riman. ¿Hay alguna duda, chicas? ¿Algo que me quieran preguntar con respecto a lo que vimos? Pregunten con confianza, ¿hay algo que no hayan entendido? No. Mucho calor. El problema es que si Ay, perdón, esa es otra. en mi casa no sé. Ya, ahí sí, perdón. Que estoy haciendo, estaba planificando, estaba buscando unos videos para mis niños. Ya, mis niñas, pregunten con confianza. ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Algo que les gustaría que les vuelva a explicar? La anterior que pasamos, ¿cómo era, se llamaba? ¿Tiene algo de diferente a esta? ¿Cuál? ¿El anterior Es qué? las poesías Claro, que eran los versos, las estrofas, claro, ¿cierto, por ejemplo profe? aquí, sí, por mi ventana veo cada mañana, ese es un verso. Y estos 4 que están después acá, hasta gritos, es una estrofa. Esa es la Ah, ya, estructura del poema. Y un poema tiene título, versos y estrofas. Esa es su estructura. ya. La rima, que es lo que nosotros estábamos buscando acá, es lo que yo tengo que buscar al final de cada verso. Y un poema puede rimar y no puede rimar. Ya no es descartable uno del otro. Existe y no existe rima en poemas. Claro que los poemas con rima son más entretenidos. Ya vimos que nos reímos harto armando rimas. Las rimas son entretenidas. Pero chicas, sentarse a escribir un poema y que rime, wow, que es difícil. Uno siempre dice, ay, que los poemas sin rima son fome. En la universidad tuve que tratar de escribir un poema que rime y me llegó a salir llanto. Sí. Es como escribir canciones, algo así. Es que claro, por las poesías después pueden pasar a ser perfectamente canciones. Sí. Porque tienen una medida, que nosotros no pasamos eso, pero los versos tienen que tener una medida, ¿cierto? Creo que son de 8 para hacer canciones. Y si teniendo Sí, esa medida y teniendo las no, sí, rimas, es se verdad, transforman en canciones. es verdad, porque, bueno, yo escribo esto, en mi caso, escribo música y a veces hay que tomarse su tiempo para ver si esto pesca bien la melodía, Claro, todo eso y requiere de mucho tiempo, de en mucho, mucho tiempo. y sobre Conocer todo arte. de tranquilidad, de meditación y todo eso. Sí, 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 es difícil. Uno de repente dice, hoy fome este poema no tiene rima, por ejemplo, las odas. Y me da flojera leer odas porque obviamente es mucho más entretenido leer un poema que tenga rimas, po. Pero para escribir un poema con rimas, chanfle que es difícil, porque hay que tener harto manejo de vocabulario, hay que tener harto léxico. Si no, la poesía se da vuelta siempre en las mismas palabras. Y esa tampoco es la idea porque sería un poema aburrido. O caeríamos en la figura literaria que se llama repetición o aliteración. Ya mis niñitas, ¿algo más que quieran preguntar? Nos queda un minutito de clase. No, nada. Yo sí. Esta clase, ¿a dónde la puedo ver después? ¿La sube? Donde, ¿Cuándo la sube? mira, yo sé que se suben a YouTube, no las subo yo solamente grabo. Ya, Se supone que cuando yo termino la grabación, estas se suben a YouTube, pero si tiene dudas, pregúntele a la Jessica. ya, Hay que porque enviar un WhatsApp a la profesora que lo manda en los WhatsApp. es que como Ya, nos porque yo queda no, poquito para dar nuestros exámenes, claro, porque yo no tengo entonces acceso me a eso. repaso igual, Se po. lo tiene que pedir a la Jessica, que es la que les dio los enlaces para entrar a clase. Ya. ¿Ya? A ella A entonces ella que... se lo pide, porque se supone que yo Ya. terminando aquí, se demora en procesar como 15 minutos, creo, una clase. Es decir, que hoy a las 10 de la noche ya tendría que estar en YouTube la clase. Yo sé que Jessica la sube ahí, o mañana en la mañana. Entonces, a la misma Ya. persona que les dio el enlace, ustedes se las piden. Espero que les haya gustado la clase, chicas. Ya, gracias. Les Que deseo nos que vaya les vaya, bien, que nos vaya bien. sí, que nos vaya bien, que nos vaya bien, que les vaya bien, mis niñitas. Mucho Ya, éxito. gracias. Un gusto, chicas. Ya, chao, bendiciones a todas. Que tengan. Chao, niñitas. Chao, gracias. Gracias a ustedes por participar.